La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio. La primera edición de Crossover post temporada 2021-2022, porque señoras y señores, tenemos un campeón de la NBA. Golden State Warriors ha sido el equipo que ha prevalecido, que ha sobrevivido a los playoffs y se ha quedado con el título. Justo campeón el conjunto de Steve Kerr, ganó en 6 partidos las finales de la NBA ante Boston Celtics en el estadio de los Orgullosos Verdes, en el TD Garden, algo que había ocurrido solamente una vez en la historia de la NBA. Y lo han logrado los Warriors con una dinastía que ya se ha consolidado como una de las más grandes en esta liga. 4 títulos en 8 años, 6 apariciones en las finales, algo que solo han hecho muy pocos equipos. Diría que 3 franquicias en general, si no contamos equipos separados, Lakers, Celtics y Bulls. Bueno, ahora los Warriors se han sumado a esa lista. Stephen Curry se ha convertido en el Finals MVP, por primera vez en su carrera ha ganado ese premio, suma su 4º título, al igual que Draymond Green y Klay Thompson, también Andre Iguodala, Kevon Looney con 3 títulos, el caso de Andrew Wiggins, vamos a tener que hablar muchísimo durante estos meses de Andrew Wiggins y de lo que ha hecho en estos playoffs. Pero para hablar de todo eso y para analizar lo que ha sido el campeonato de los Warriors, está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo, que de hecho dijo Warriors en 6, así que felicitaciones, Emi. Hola Leo, buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo y para toda la gente que nos está acompañando. Así es, lo estábamos hablando recién, antes de arrancar el programa, por el video que se había viralizado de Miguel Granados hablando de los resultados. Que bueno, ahí. Pero el tuyo es cierto. Claro, el mío es cierto, el mío está guardado. De hecho, si Twitch lo sigue teniendo, lo pueden buscar el partido previo al inicio de estas finales, en el final, valga la redundancia de la emisión de ese programa. Como siempre, hicimos nuestros pronósticos. Yo había dicho Warriors en 6, pero bueno, no ganó nada, básicamente ganó simplemente el acierto nada más. Pero bueno, sabemos que nosotros estamos plagados de pronósticos fallidos, así que nada, se aprovecha y obviamente se mete punito aprovechando el acierto, pero nada más, porque bueno, repito, no apostamos nada en el medio, quizás error ahí, haber apostado algo. Ahí estuve flojo intentando sacar alguna ventaja, pero bueno, obviamente estamos acá para hablar no de mi acierto, sino de los aciertos de los demás. Obviamente de este 4-2 de los Warriors vamos a estar repasando lo que fue el triunfo de anoche por 103-90. Vamos a hablar del finalmente MVP Finals para Steph. Tercer MVP que gana esta temporada. O sea, se mete entre los históricos, porque bueno, ganó 3 de 4, pero bueno, 3 bastante importantes. Obviamente no el MVP de temporada regular, que se quedó en manos de Jokic. Y obviamente vamos a hablar de lo que fue todo el desarrollo del partido, el rendimiento de Andrew Wiggins. Realmente hay que destacarlo, toda la serie funcionó casi a la perfección y tranquilamente se podría haber quedado con el MVP de las finales, pero bueno, tenía que ser obviamente para Curry. Obviamente también hay que hablar del nivel de Boston, de Tatum, de la temporada que hicieron, la gran temporada que hicieron los Celtics, porque bueno, también merecen el reconocimiento, más allá de no haber conseguido el título. La verdad que todo lo que hizo el equipo de Boston a lo largo de esta temporada es remarcable de principio a fin. Sí, una gran temporada de los Celtics. Ya nos vamos a meter en el tema porque siempre queda... El segundo siempre queda opacado por el éxito del campeón y algunas personas comienzan a creer que es un fracaso y que todo lo que se hizo antes no vale, y ya sabemos cómo es el exitismo en ese sentido, pero la realidad es que Boston ha hecho una temporada fenomenal. Absolutamente nadie pensaba que los Celtics iban a estar en las finales de la NBA a 2 victorias de ganar el título en octubre o en diciembre, cuando si se lo preguntaban a cualquier aficionado de la NBA que mirara la liga y que viera cómo estaban rindiendo los equipos en ese momento,
bueno, Boston estaba en la lona, literalmente en la lona, en puestos de play-in, con serios cuestionamientos sobre lo que es su núcleo, sobre lo que era su nuevo entrenador. Le ha dado la vuelta a esta temporada, se ha convertido en uno de los mejores equipos en cuanto a rendimiento colectivo, ha tenido puntajes altísimos en sus jugadores en cuanto al nivel y a los reconocimientos que han conseguido, y ha llegado a las finales del NBA, ha perdido contra, podríamos decir, uno de los mejores núcleos en la historia de la NBA, sin ningún tipo de dudas. Un equipo totalmente dominante, que sí que es distinto al del resto de las consagraciones. No tiene la juventud de 2015, no tiene a Kevin Durant como los tenía en 2017 y en 2018. Pero sigue teniendo a Stephen Curry, sigue teniendo a Draymond Green, sigue teniendo a Klay Thompson y sigue teniendo a Steve Kerr por detrás, más una gran cantidad de actores de reparto que han sido determinantes para este triunfo de los Warriors. Así que no es para nada un fracaso de los Celtics. Yo creo que esto se va a revisar conforme pase el tiempo, pero deben estar más que conformes tanto la dirigencia como el entrenador y los propietarios de este rendimiento del equipo, y creo que es el inicio de algo. Pero bueno, Leo, hablando del resultado, menos mal que no apostamos, porque nosotros dijimos Celtics en 6 y Celtics en 7. Emi nos hubiese vaciado la caja fuerte. Sí, es cierto. ¿Cómo andan, amigos? Un abrazo grande a ustedes dos y a toda la gente que está prendida siguiendo el programa. Es cierto que hubiéramos perdido la apuesta, pero la realidad es que hemos visto unas finales muy, muy buenas. Un campeón con una jerarquía individual y colectiva superlativa realmente, que desplegó todo su arsenal a lo largo de toda la serie. Me parece que no es difícil quedarse con un partido solo de todo lo que ha jugado Golden State, y ayer teniendo puntos muy altos, mejor dicho, haciendo sonar a toda la banda, cada uno en su momento, porque recién veíamos una asistencia de Green, obviamente los triples de Poole, el común denominador de toda la serie y de todo el partido, que fue ese señor justamente, Stephen Curry, un justo también ganador del Finals MVP. Apareció Thompson también en algún momento. El inicio de Kevon Looney había sido muy bueno también en el partido. Me parece que vimos, bueno, lo de Peyton, no quiero dejar afuera nombrando a todos los jugadores, lo de Peyton también en toda la serie ha sido muy bueno, y ayer también hasta lo coronó con un volcadón a dos manos tremendo en un momento. Me parece que hemos visto un claro, justo y consagrado campeón que desplegó toda su jerarquía, y que en algún punto aquella estadística que parecía maliciosa de la experiencia en las finales también tuvo su preponderancia a lo largo de esta serie. De Boston no voy a hablar por una cuestión obvia del corazón, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que marcaron recién. Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero sin embargo es el punto de partida de algo que puede ser realmente muy muy bueno si se mantiene y se sigue creciendo en este núcleo joven que hay. En este núcleo en realidad, no solo joven. Ahora estamos todos, Leo. Perdón. Entiendo el tema de la experiencia en las finales de la NBA, pero ahora partiendo ya desde lo que puede llegar a ser la construcción de un equipo, no la construcción, la consolidación de un equipo que va a ser candidato claramente el año que viene, hablo de los Celtics. Hay pocos núcleos en la liga en este momento que tengan la experiencia de playoff que tiene el de los Celtics. Por más jóvenes que sean, por más que Jason Tatum todavía no haya entrado en su prime, que Jaylen Brown tampoco, que Marcus Smart esté en su mejor momento recién en esta temporada, y el núcleo en general se consolide. No hay un equipo, sacando a los Warriors, que tenga la experiencia en playoff que tienen estos Celtics en general. Porque más allá de las finales que han jugado, que le van a servir de aprendizaje claramente, ya han participado de 3 finales de conferencia, por el caso de Tatum, que es su líder deportivo. Han jugado partidos muy importantes, 7º juegos contra el campeón defensor como fue contra Milwaukee, el 7º contra Miami. Tienen mucha experiencia, y yo creo que esto les va a servir para consolidarse como lo que todos creemos que son, que es un equipo contender para los próximos años. Pero bueno, eso será historia de otro momento. Hoy nos debemos al campeón de la NBA, hoy nos debemos a la dinastía que reina en la liga, vamos a decirlo así, lisa y llanamente. No quiero decir que los Warriors se tomaron 2 años de vacaciones, porque no es así. La realidad es que tanto Milwaukee como Los Ángeles Lakers y en 2019 Toronto Raptors han ganado justamente sus campeonatos y han tenido grandes temporadas.
pero ninguno de ellos ha logrado ejercer el dominio que ha tenido Golden State desde 2015 en adelante. A lo que voy es, sí, han salido campeones otros equipos en el medio, pero ninguno ocupó el lugar de monarca, de dominador de la liga que tenía Golden State entre 2015 y 2019 y que ha recuperado ahora. Entonces, creo que es justo decir que los Warriors jamás se han ido del top de la liga, que las lesiones, principalmente las lesiones y algún que otro cambio, sobre todo la salida de Kevin Durant, han golpeado a las pretensiones de los Warriors en 2020 y en 2021, pero que era cuestión de tiempo y de salud para ver a este equipo hacer lo que acaba de hacer, que es ganar otro campeonato, o al menos estar en la lucha por el título constantemente. Draymond Green lo decía en la previa, no, en realidad en el post partido, en la previa de los festejos, ningún equipo nos ganó sanos hasta ahora. La realidad es esa, ningún equipo nos ha ganado sanos. Perdimos en Toronto con Kevin Durant lesionado y con Klay Thompson lesionándose en ese sexto juego en el que encima está jugando un partidazo. En 2020 y en 2021 no tuvimos a Klay Thompson. Y ahora en 2022 volvimos a las finales del NBA y ganamos. La realidad es que, más allá de que eso se puede argumentar en contra, porque el 2016 perdieron contra Cleveland, y si bien Stephen Curry estaba tocado físicamente, no estaba lesionado, no estaba fuera de la cancha, tiene cierta razón, en el sentido de decir, cuando los Warriors estuvieron sanos y su núcleo, sobre todo el Big Three, pudo competir al más alto nivel, mínimo llegaron a las finales de la NBA. Y eso los pone en una situación muy, muy, muy provechosa en esta década, porque yo creo que es una década abierta. Existen décadas cerradas y existen décadas abiertas en la NBA. Las cerradas son las que tienen un equipo que domina durante toda esa década, y es muy difícil ganar un campeonato. Llámese los años 90 con Chicago, los 60 con Boston, los 80 con los Lakers o los Celtics, o incluso la década del 2010 con Miami y Golden State principalmente. Esta década no parece ser una década cerrada, parece ser una década similar a la del 70 abierta, con equipos que se van turnando para llegar a las finales y competir por el título. Fue Milwaukee con Phoenix, fue Los Ángeles Lakers con Miami al principio, ahora es Boston. Golden State tiene la chance de ampliar incluso más su dominio y su dinastía y el legado de ese equipo, porque ante una década abierta en la que no hay un equipo, un claro dominador, quien fue dominador hace apenas unos años puede sacarle provecho a eso y rascar algún que otro título más, en el buen sentido de la palabra, porque nadie ha podido ejercer ese dominio y los Warriors sí, y todavía están sanos y todavía pueden seguir compitiendo. Entonces creo que es una gran noticia para la franquicia, obviamente el título, pero el hecho de saber que todavía están ahí y pueden seguir compitiendo por más. Sí, creo que esto, coincido con esto que vos mencionabas, Lea, de que es una década abierta, y también va un poco de la mano de el cambio de mando que tienen las estrellas en cuanto a los equipos. Recordemos, este equipo de los Warriors, con la base de los cuatro que tienen los cuatro títulos, llamados Curry, Thompson, Green y Iguodala, obviamente con Kerr en la banca. La primera final que pierden, la pierden con el equipo de LeBron y Kyrie Irving, perdón. ¿Dónde están LeBron y Kyrie en este momento? LeBron pasó, se fue a los Lakers. Kyrie se fue a Boston y termina pasando ahora, está en Brooklyn. Después en el equipo del 2019 lo tenés a Kawhi Leonard, obviamente como la principal figura, si bien mantuvo quizás cierta base, el equipo de Toronto hasta el momento de hoy. Kawhi está jugando en los Clippers. En 2020, bueno, sale campeón el equipo de LeBron, que hasta ese momento, un año antes, no contaba con AD, que en el momento del título en el 2016 estaban los Pelicans. En el 2021 el título de Milwaukee, que obviamente, si bien es un equipo que mantuvo la base, venía rotando en cuanto al funcionamiento de su equipo, y se enfrenta en las finales a un equipo como los Suns que contratan a Chris Paul para llegar a esa instancia. Es decir, la rotación de las estrellas viene siendo muy grande también en estos últimos años, y tampoco permite que se generen estas dinastías. Y esto es lo que tiene este equipo de los Warriors. Mantuvo la base de sus estrellas, la pudo consolidar, les dio un lugar. Recordemos obviamente que
San Francisco no es Los Ángeles. Por más que estén al lado, por más que estén prácticamente cerca en la geografía de Estados Unidos, no es lo mismo. Los Warriors son un equipo histórico, pero no es el gran mercado como para poder atraer a las figuras como sí lo pueden ser Nueva York, Miami, Los Ángeles, que son los que mencionamos siempre. Entonces también ahí creo que hay que darle un voto de confianza. Muchas veces ahí se dice, ¿por qué le dan el Larry O'Brien primero a los directivos y después a jugadores y entrenadores? En este caso creo que no nos podemos quejar, no nos podemos quejar del gran trabajo que vienen haciendo los encargados de diseñar esta franquicia, propietario, general manager, los encargados también de estar en las oficinas y de alinear a este equipo, porque también en el draft se ha movido muy bien en los últimos años este equipo de los Warriors. Entonces me parece que es muy valorable este trabajo que viene haciendo en las oficinas el equipo de los Warriors. Y si es uno de los motivos claros por los que hay que reconocerle este cuarto título en 8 años a los Warriors, creo que también hay que darle un voto de confianza a ellos. El trabajo excelente que están haciendo en sostener a sus estrellas, lo firmaron a Curry hace poco tiempo por un nuevo máximo de 4 años, lo sostuvieron a Clay pese a la lesión, lo mismo a Green y Iguodala se están quedando en el equipo cuando tranquilamente podría ir a ganar varios millones más a otro equipo, pero que obviamente no sería contendiente al título o no estaría en la misma posición, y todo creo que gracias a la directiva de este equipo de los Warriors, que en este caso sí merece el reconocimiento a la hora de entregarles el Larry O'Brien. Sí, es verdad que lo ponía en un tuit hace un rato. Creo que a diferencia de otras franquicias en la NBA, hay una cosa que no está quebrada, que es, por más que después el rendimiento del equipo sea bueno o sea malo, tengan estrellas o no tengan estrellas, porque acá todo depende de cómo juegan los jugadores adentro de la cancha, y obviamente está todo marcado por eso, es lo más importante. La química que tiene que haber entre las 3 esferas más importantes de la franquicia como organización es superior a la de cualquier otro equipo que tenga en la NBA, pero por escándalo. Todos tiran hacia el mismo lado, todos son conscientes de lo que tienen que hacer para llevar al límite a la franquicia, al límite de tratar de competir constantemente, y todos lo hacen, no dudan ni un segundo, desde Steve Kerr y los jugadores, empezando por Stephen Curry, tratando de generar un ambiente mucho más competitivo y bajándose el sueldo para que llegara Kevin Durant, hasta mantenerse, como decías vos, en el mismo equipo durante tanto tiempo, Draymond Green y Klay Thompson, pasando por Steve Kerr, siendo un entrenador que ha estado 8 temporadas consecutivas en el mismo equipo, yendo a la dirigencia, en donde Bob Myers ha tomado decisiones muy, muy importantes que después se traducen en mantenerse competitivos. El caso del traspaso de Kevin Durant, porque no fue una salida de Kevin Durant, fue un traspaso. Lograron conseguir a D'Angelo Russell, que luego se transforma en Andrew Wiggins y en Jonathan Kuminga. Cualquier otro equipo hubiese perdido a Kevin Durant y se hubiese quedado sin nada por el simple hecho de no pagar luego lo que valía un jugador como D'Angelo Russell, que tenía un sueldo altísimo. No, los Warriors fueron a buscar a D'Angelo Russell porque sabían que luego iba a ser una moneda de cambio importantísima para seguir compitiendo y conseguir jugadores que le dieran esa chance de pelear por el anillo nuevamente. Y lo hicieron y lo lograron. Después, tomar la decisión de ir a buscar a alguien como Andrew Wiggins, totalmente criticado, lejos de ese gen competitivo que tiene esta dinastía, que no había mostrado, al menos en su etapa en Minnesota, nada de lo que ha mostrado en estos playoffs y desde que llegó a los Warriors. También es un acierto de la gerencia, pero también es una búsqueda de seguir compitiendo. El hecho de conseguir que jugadores de rol, veteranos, se interesen por formar parte de este equipo, pero también seleccionarlos por sus características y por cómo estos entran en el sistema, sigue siendo un acierto de Bob Myers.
cuando muchos de nosotros, me incluyo, y incluyo de hecho a Stephen Curry y a Draymond Green, querían a Avery Bradley en el plantel, él fue y buscó a Gary Payton y lo puso a Gary Payton, y miren el rendimiento que está teniendo en estos playoffs y lo importante que fue para la consagración de los Warriors. Y después, desde el lado del propietario, Joe Lacob está pagando más de 170 millones de dólares en lo que refiere al impuesto de lujo. No creo que haya muchos propietarios, por más millonarios que sean, porque acá estamos hablando de todos personajes que superan enormemente la cantidad de plata que tienen los jugadores, incluso los más exitosos de todos. Estamos hablando de los grandes millonarios del planeta. No hay muchos que quieran apostar por un equipo para que sea competitivo y poner más plata de la que se supone que es tener una franquicia de la NBA. Y Joe Lacob ha aceptado absolutamente todo, pagar impuestos de lujo, llegar a un punto en el que se sobreexige desde lo monetario, siempre jugando con las reglas que tiene la NBA. Después podemos discutir si las reglas están bien o están mal, pero son las mismas para todos, y Lacob las ha utilizado a favor de la competitividad de los Warriors, no para salvarse unos millones más o unos millones menos a él. Entonces, si todas las partes de la franquicia van para el mismo lado y todas tiran a ser competitivos, algo bien te va a salir. Después está la grandeza de los deportistas, Leo, y de cómo actúan adentro de la cancha. Pero me parece que hay que darle un mérito enorme a eso que mencionaba Emi. Sí, ni hablar. Me cuesta mucho no proponerles hacer un juego, mejor dicho. A ver, ¿cuánto nos costaría a nosotros? Pasa que no tenemos la cabeza de multimillonarios y eso no va a pasar nunca. No vamos a... Ojalá que algún día lo seamos, o alguno de los tres lo sea, y me pondré muy contento si le pasa a uno de ustedes dos, pero creo que no vamos a manejar nunca ese tipo de... ese caudal, esa cantidad de dinero como Joe Lacob. Sí creo que si nosotros nos metiéramos en una aventura de comprar un equipo, una franquicia, verla crecer, ver que el núcleo más joven que tenías fue creciendo y te fue dando títulos y demás, creo que el tipo está pagando con gusto y va a seguir pagando con gusto ese sobreprecio, ese impuesto al lujo que tiene, básicamente porque encima le da rédito, le da respuesta, tiene resultados, más allá de si vende un montón de camisetas, si el buffet tiene, todos los negocios de comida que tiene el Chase Center le venden más o menos hamburguesas, y quienes contratan los espacios le pagan. Eso va por fuera. En este caso las apuestas no solo son económicas, sino que también son deportivas. Entonces me imagino que esto puede continuar durante muchos años más, porque el propio Curry, ese trío, Curry, Green y Klay Thompson, está vigente y es de una vigencia total y que puede mantenerse durante varios años más. A lo sumo, el que se puede llegar a quedar en el camino, que lo leíamos en estas últimas semanas, es Andre Iguodala, por una cuestión de que la espalda no sabe ya cómo le puede llegar a responder y está muy golpeado. Pero después tiene un núcleo joven con contrato encima que va a durar años, así que vaya haciéndose a la idea. Ya la debe tener, no se lo va a decir un gordito sentado en un sillón en San Cristóbal, de que va a tener que seguir pagando el impuesto al lujo durante muchísimos años. Y bienvenido sea, porque hace mucho más competitivo todo. Es una manera de nivelar siempre para arriba. Es una manera de poner el listón muy arriba y que el resto te tenga que tratar de alcanzar. Sí, porque además no estamos hablando de que el propietario de los Warriors tiene más plata que el propietario de los Clippers. No, de hecho no. Al contrario. Al contrario. Entonces, es más una cuestión de voluntad, como decías vos, que de otra cosa. Y termina siendo totalmente exitoso en cuanto a lo monetario también, porque vos lo decías, Leo, ninguno hace una apuesta porque le cae bien el equipo que tiene o porque les gusta cómo juegan los Warriors y demás. Obviamente eso influye, pero también piensan en el dinero. Golden State no era ni parte del top 10 de las franquicias de la NBA con mayor valor de mercado antes de que Curry llegara a la liga. Ahora es la número 2, solo por detrás de los Knicks. La número 2, o sea, superó a Los Ángeles Lakers, superó a Chicago Bulls, superó a todas las franquicias que se supone que tienen que estar por encima suyo, porque primero encontró una dinastía y encontró un jugador que
revolucionó el básquet y la forma de entender el básquet, y también en cierto punto explotó el marketing de la NBA en cuanto a su expansión en redes sociales. No creo que exista en la historia de la liga, de la moderna, porque Michael Jordan, Magic Johnson, incluso Kobe Bryant no pueden competir contra eso porque no han tenido las herramientas, porque no existían o porque recién se utilizaban, que haya explotado tanto Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, como Stephen Curry. Y los números no los tengo acá, pero estoy 100% seguro de que me van a respaldar. Incluso más que LeBron James, incluso más que cualquier jugador que haya aparecido. Eso influye, obviamente, pero también está el hecho de que Joe Lacob ha decidido siempre dar un paso más hacia adelante, siempre apostar por ser más competitivo, por no ir para atrás en el sentido de mantenerse en esa élite, y por buscar algo que no es normal en estos momentos en la liga, y lo mencionaba Emi con toda la razón del mundo, que es mantener una base, por más que sea la consecuencia sea sobrepagar en cuanto al impuesto de lujo y demás, mantener una base para siempre prácticamente. Y lo ha hecho, hasta ahora lo ha hecho, y no hay indicios de que esto cambie. Yo no creo que Klay Thompson, Stephen Curry o Draymond Green terminen su carrera en otro equipo, y ese es un éxito que muy pocos propietarios y muy pocas franquicias en los últimos 20 años pueden decir que consiguieron. Sí, totalmente. Además también estamos hablando de un equipo y de un trío principalmente que alcanzó récords históricos en esta serie, por decir uno, por citar uno, y el más conocido, el de la cantidad de victorias por parte de un trío en finales de la NBA en los últimos 50 años, pasando al de Manu, Timmy y Tony. Pero estamos hablando de un equipo que lo consiguió con Curry con 34 años, con Green, con Thompson también orillando los 33, 34 años. Tim, Tony y Manu lo consiguieron 37, 38 años, ya al borde del retiro. A ellos tranquilamente les puede quedar unas finales más el año que viene, o el próximo, o el otro, porque está la base, lo que mencionabas vos, Lea, recién, está la base, tienen jugadores jóvenes con mucha proyección, tienen a Kuminga, a Moody, a Wiseman como los grandes prospectos de los últimos drafts, que tranquilamente sanos y cuidándolos les pueden aportar muchísimo entrando desde la banca o mismo siendo titulares una vez que se vayan haciendo el hueco entre los titulares. Así que también es muy valorable eso, que están construyendo una dinastía, pero todavía no tiene techo, no le podemos cerrar la puerta a este equipo por conseguir su cuarto título o su sexta NBA Finals. Todavía no sabemos qué es lo que le puede parar en las próximas 3 o 4 temporadas, quizás el prime o no tan prime quizás ya, pero sí un gran momento. Y también quiero leer el comentario de Ari en Twitch, que dice: no volverse loco después de la temporada fuera de playoff también es algo inteligente. Y tiene razón, porque cualquiera en su puesto podría haber dicho, bueno, ya está, hasta acá llegamos, tradeamos a todos y reconstruimos, considerando que se había roto en las finales Klay Thompson, se le había ido Kevin Durant, más allá de la lesión, pero se había ido. A un mes de iniciada la 19-20, se lesiona Curry de manera indeterminada y unos meses más adelante confirman que ya era baja por el resto de la temporada. En ese escenario cualquiera podría haber dicho, bueno, hasta acá llegamos, hacemos cambios en la estructura, se queda Kerr, el resto se va y se busca un nuevo lugar y sigue la rotación de estrellas por los diferentes equipos. Pero no, lo sostuvieron, se encargaron, sobre todo pensando que Klay se vuelve a romper cuando estaba supuestamente para volver en el inicio de la 2021, se vuelve a romper, se rompe el tendón de Aquiles cuando ya se había recuperado el ligamento, y era un empezar de nuevo. Entonces también me parece muy, muy importante esto que menciona Ari, que cualquiera en su lugar, y quizás lo vemos con algunos equipos, por ejemplo Portland, que no logra hacer pie, pero también está en una condición de que no logra hacer pie porque no sostiene un proyecto. Entonces también eso es parte importante, el hecho de no darse por vencidos, no conformarse además, porque con 3 anillos, 5 finales, hubiera sido muy sencillo. Bueno, ya le dimos a la gente lo que querían, ahora vamos a reconstruir y veremos en unos años si lo conseguimos. Pero en este caso lo consigue de gran manera y lo vuelve a conseguir. Y quizás estamos hablando de que nuevamente los Warriors van a llegar a 4 finales consecutivas.
no lo sabemos todavía, pero estamos hablando de un equipo que tranquilamente puede lograrlo y es gracias a esa base. Sí, yo creo que tiene mucho que ver esto que mencionaba antes de que ellos saben que sanos ninguno los pudo bajar de las finales de la NBA. Entonces, sí, igual coincido plenamente en lo que marcaba Ari, lo que decís vos, Emi, que hay muchos equipos que no hubiesen confiado igual en eso, porque tenés jugadores que tienen más de 30 años, que no es que no son propensos a las lesiones. O sea, que Curry tuvo lesiones durante toda su carrera y de hecho son grandes puntos de inflexión en su vida que lo terminan siendo más fuerte, pero que en esos momentos eran las grandes dudas que habían sobre su juego, sobre su impacto, mejor dicho, en el juego. Klay Thompson tuvo 2 lesiones consecutivas, una tras otra, sin jugar un partido de por medio. Que para muchos en este momento de la tecnología y de la medicina quizás no, pero en grandes casos son para terminar su carrera o para no volver a ser el mismo ni de cerca. Y Draymond Green ya estaba entrando en su veteranía más clara, entonces muchos hubiesen pensado, bueno, listo, borramos todo y ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer, se fue Kevin Durant, listo. Pero creo que confiaban demasiado en el hecho de que sanos nunca les ganaron o nunca los bajaron de las finales de la NBA, para ser más precisos. Entonces, si vos sabes que tu núcleo compite realmente a ese nivel y que existe la posibilidad de que estén sanos de nuevo, y van a seguir intentándolo, porque además representa la página más gloriosa en la historia de la franquicia, por escándalo, esta dinastía. Entonces, sería una real estupidez perderse la oportunidad de mantenerse en esa élite todo lo que dé. O sea, pensar que un par de lesiones podía quebrar eso, puede ser algo que entre en la cabeza de algunos, pero en la de los Warriors no, porque además yo creo que hubiesen forzado al máximo al punto de darse cuenta ya a final de tiempo, si era el final de su dinastía por las lesiones, darse cuenta cuando ya no diera más. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien, Leo. Perfecto. Perdón, pensé que se había cortado el stream. Decía, muchos equipos hubiesen reaccionado antes. Golden State creo que no lo hubiese hecho porque iba a morir con la suya y con toda la razón del mundo. Nunca no te encontrás con una dinastía todos los días de tu vida. Entonces la realidad es que hicieron las cosas bien. Pero quiero detenerme a hablar del muchacho que juega con la 30 en los Warriors, porque creo que empezamos, no esta temporada, sino la anterior, empezamos, creo que el primer programa incluso, o uno de los primeros, hablando de que mucha gente decía que estaba terminado en 2020, antes de la 2020-2021, recordemos que después pelea el MVP, termina tercero en la votación, pero antes de la 2020-2021, que era la primera temporada en la que iba a estar sano post salida de Kevin Durant, que no iba a ser capaz de competir por el título sin un jugador más importante o mejor que él o igual que él en el equipo, que ya no era el mismo tirador de antes, que no podía liderar una franquicia hacia puestos importantes de playoff. Y no sé qué más hay que decir de Stephen Curry. O sea, no sé qué. La gran pregunta ahora es, ¿qué más van a encontrar para criticarlo? ¿Qué otra cosa se le puede decir? No tiene un Finals MVP, lo acaba de ganar con una serie fenomenal en la que promedió 31 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, con un 48% de acierto en tiros de campo y un 43 en triples. Si sacamos la noche del 0-9 es un 54% de acierto en triples, pero aún así es un 43% tirando 0-9 en un partido. Es una locura lo que hizo Stephen Curry. Muchos dicen que Andrew Wiggins tuvo más impacto en la serie que él, porque defensivamente fue determinante. Nadie le quita mérito a Andrew Wiggins. Ahora, y a la defensa de los Warriors, obviamente. Ahora, ¿cuál fue el punto de inflexión de esta serie? ¿Cuál fue el partido más importante de esta serie? El 5. El 5. ¿Para vos fue el 5? Sí. Para mí fue el 4. Para mí también fue el 4. Para mí... la recuperación en Boston. Claro, la serie se define ahí. O sea, yo creo que la serie cambia completamente en Boston, en ese cuarto juego. ¿Por qué lo digo?
entiendo a dónde vas vos, Leo, porque el 2-2 también inclina la balanza, o sea, el 3-2 de Golden State, pero me parece que Boston venía 2-1 en la serie, si ganaba se ponía 3-1, solo un equipo en la historia ha remontado un 3-1, estaba de local, y esa estrategia de frenar a Curry, de frenar al resto y darle a Curry sus puntos y su espacio, le estaba funcionando en cierto punto. Que había perdido el segundo partido, sí, pero normalmente no estaban apareciendo los demás. Klay Thompson no estaba teniendo una buena serie. De hecho, sale la declaración esa de que miro mis highlights porque no estoy teniendo un buen rendimiento desde el triple. Draymond Green estaba teniendo una serie horrible. Jordan Poole estaba jugando muy mal. Curry estaba jugando bárbaro, pero la estrategia y el plan de Udoka estaba sirviendo. Boston estaba tomando el control de la serie. Pero el hecho de que Curry meta 43 puntos, lo haga de la manera en que lo hizo y reviente a los Celtics en ese cuarto partido, cambia absolutamente todo. No solo desde el triunfo, que pone el 2-2 y que evita que se vayan 1-3 en contra de los Warriors. No solo del hecho de ganarle a los Celtics de local, en el TD Garden, sino también porque le mete dudas en la cabeza a Ime Udoka. No tengo ninguna duda al respecto, valga la redundancia, de que eso le cambia la percepción de cómo encarar la serie a Ime Udoka. Y de hecho, no hace falta ni que lo diga yo, podemos ir al juego 5 y vamos a ver que la defensa sobre Stephen Curry es distinta ya. Ahí cambia el plan defensivo de Ime Udoka. Entonces creo que si uno quiere hacer un argumento de estadístico a ver quién es el Finals MVP, no hay ninguna duda de que es Stephen Curry. Ahora, ¿querés llevarlo al lado del impacto? Ningún jugador de todo el plantel de Golden State, incluso Andrew Wiggins, tuvo un impacto tan importante en esta serie como el que tuvo Stephen Curry en el juego 4, que para mí fue el más importante de todos, en el TD Garden para cambiar el camino de lo que era la eliminatoria. Dos cosas. Después quiero profundizar un poco en el tema de la defensa de Curry del cuarto al quinto juego. Pero la pregunta es, aún hoy, ¿sí? Estamos a 17 de junio de 2022, aún hoy, ¿por qué le seguimos dando pelota a los que dicen, che, pero a este le falta tal cosa? Y esto puede aplicarse a LeBron con X narrativa, a Curry cuando le faltaba un Finals MVP, ahora le van a buscar, no sé, que se está quedando pelado, cualquier cosa puede ser. A Kawhi Leonard cuando vuelva, que estuvo 2 o 3 años sin jugar, lo que se te ocurra. ¿Por qué le seguimos dando pelota a este tipo de gente? Pero es una pregunta desde el desconocimiento, porque yo trato de no meterme en esas cosas. Pero también me enrosco, porque soy un tarado. Pero bueno, eso son 2 minutos, son 2 mangos al margen. ¿Por qué le seguimos dando pelota a este tipo de cuestiones? Sí, tiene su verdad esa pregunta, es verdad. O sea, yo creo que es porque son muchos. Entonces, se hacen escuchar demasiado. Millones de moscas no pueden equivocarse como a mierda. Claro, o sea, son tantos que ya llega un punto en el que parece obligatorio salir a decir las cosas que son obvias, pero en cierto punto es cierto lo que vos decís. Ese tipo de mensaje lo que busca es eso, que salgas a responderle, cuando quizás si se ignorara no existiría. Puede pasar largo. Sí, creo que queda respondido ya directamente con este MVP de finales. Además recordemos también en el video de presentación de las finales de la NBA que aparecen todas las leyendas que hacen como la introducción al partido previo, que aparecen varios jugadores actuales. Aparece Curry que dice, acá es cuando pasas de underrated a undeniable, de infravalorado a innegable. Y es realmente eso. Y lo tiene que salir a decir Curry, que es un jugador ya de por sí era innegable desde el primer momento en el que llevó a este equipo al primer título en 2015, que finalmente le dan el MVP a Iguodala, pero por una mera cuestión de defensa sobre LeBron. Pero prácticamente el MVP de esas finales también se lo hubiera merecido a él y no hubiera estado mal si se lo entregaban. Pero fue una cuestión de que el Finals MVP se estiró hasta este punto porque tuvo a Durant de compañero y quizás también algunos de esos MVP Finals se lo podrían haber dado a él. Quizás el primero fue categórico para Durant, el segundo se lo podría haber llevado Curry y tampoco hubiera estado mal discutirlo, pero también
Es una cuestión de tener que demostrarlo con esos títulos individuales, que no termina de ser suficiente para los haters, que no terminan de entender que quizás eso no significa nada, sino estaríamos hablando de cualquier cantidad de jugadores que merecerían un MVP. Manu merecería un MVP tranquilamente, y Tim Duncan tiene 3 y Tony Parker tiene 1. Pero no significa que Manu sea el peor de los 3. Cada uno tuvo su impacto por su lado, y está bien que sea así. Lamentablemente no tiene ese Finals MVP, pero tiene muchísimas otras cosas a su favor que los otros dos no tienen. Entonces también hay que, como decías vos, Leo, hay que dejar de darle entidad a los que dicen no, porque le falta X cosa, le falta una muñequera en el brazo cuando sale a la cancha para jugar. El Tatum tiene una en el izquierdo y no tiene una en el derecho. ¿Por qué tiene una en el derecho? Bueno, tiene en el izquierdo, esa le alcanza y le sobra para ser el mejor jugador de los Celtics, y así con todo, me parece. Y una sola cosa más, la pregunta que nos tenemos que hacer en este tipo de situaciones, y ya los dejo y encaramos los últimos 10 minutos tranquilos, es ¿qué deporte está viendo este tipo de gente? ¿Qué opina esto? Es la pregunta que hay que hacerse, me parece, casi irremediablemente y de manera instantánea ante este tipo de comentarios. ¿Qué deporte está viendo? Porque ponele que el tipo no consiguiera el Finals MVP de ayer y se lo daban a Wins en un acto de completa injusticia. Pero ponele que no se lo daban. Lo que hizo y lo que ha hecho Curry a lo largo de los 4 títulos que consiguieron, y especialmente en las últimas finales, ha sido descomunal, pero realmente descomunal. Y no solo en la final, uno se queda con el último extracto, es lo último que mira, lo que más cerca tiene. Pero vos te pones a repasar lo que ha hecho Curry en cada una de esas temporadas, incluso en las que no ganaron, y realmente es algo descomunal. Es como negar, más allá del chiste fácil, es como negar la carrera de Reggie Miller, de Karl Malone, de John Stockton, de Barkley. Con la diferencia que Curry ganó. Pero la realidad es que ¿qué deporte está mirando la gente que opina este tipo de cosas? Claro, o sea, es incluso más difícil Claro. que eso. Yo creo que lo que están mirando es la planilla de Excel, lisa y llanamente. O sea, no hay forma de creer que Stephen Curry necesitaba validar su legado con un Finals MVP, o que solamente por un Finals MVP un jugador es importante o no en unas finales de la NBA, teniendo en cuenta que las finales de la NBA son el escenario más importante de todos en la liga, o sea, el más exigente, en donde más difícil es sobresalir. Curry tuvo promedios espectaculares en prácticamente toda la serie de finales que jugó, sacando la de 2016, que quizás es su punto más débil, el punto más débil en su carrera en cuanto a rendimiento. Todas las finales que jugó tuvo un rendimiento sobresaliente. Tiene el 10º promedio más alto, creo que ahora lo ha aumentado, en la historia de las finales de la NBA. Solamente 2 jugadores en la historia, además de 3 jugadores además de Stephen Curry, han tenido promedios de 30 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 2 finales al menos. Y son Michael Jordan, LeBron James y Jerry West. O sea, todo lo que ha hecho Curry a lo largo de su carrera en las finales de la NBA y en los playoffs ha sido sobresaliente. Por eso digo que miran planillas de Excel, porque el numerito 1 o 0 al lado del Finals MVP no cambiaba eso, no lo modificaba. Pero la realidad es que la gente necesita mostrar que hay un número al lado de algo, de algún reconocimiento, para entender que un jugador es valioso en una serie. Lo decía Draymond Green, necesitan ese objeto brillante y dorado para darse cuenta si un jugador es bueno o no. Y la realidad es que no hace falta. LeBron James hubiese sido el mejor jugador de casi todas las series finales en las que jugó, aunque no ganara el Finals MVP. El rendimiento de Manu, lo decía Emi en 2005, en las finales, sigue siendo igual de importante, gane o no gane ese premio. Lamentablemente hay veces en las que uno, los medios o el público, en su afán de crear listas y comparar jugadores, encuentra en los premios el modo más fácil de hacerlo. Este tiene 2, este tiene 3, bueno, es mejor el otro. Pero la realidad es que no hace falta, y con estos jugadores menos, porque
Sí, en la mayoría de los casos es una representación de lo que significa ese jugador. O sea, LeBron James es un 4 veces Finals MVP, pero sigue siendo LeBron James si le sacás eso. Y Curry lo mismo, entonces empecemos a mirar un poco más el legado por su impacto, más que por sus reconocimientos, que en este caso de las grandes estrellas en la historia de la NBA están repletos, no hace falta ni acumularlos, ni categorizarlos, ni encasillarlos, porque están repletos. Y empecemos a ver un poco lo que han hecho por el básquet. Y Curry ha cambiado el juego en el mismo momento, o sea, mientras fue capaz de ganar todo lo que ganó y de impactar y ser determinante en finales y en playoffs, ha cambiado el juego. Y eso no lo pueden decir muchos. Y yo creo que eso vale mucho más que cualquier título en la liga, o que cualquier Finals MVP, o que cualquier premio que se le pueda dar. Son apreciaciones personales, pero creo que en este caso, con este jugador en particular, sirve para dimensionar un poco mejor lo que ha sido que un Finals MVP o un MVP o un premio cualquiera. Sí, totalmente. Y además también todo lo que significa el hecho de Curry como jugador, más allá de lo que haya mostrado en estas finales, rompió récords de efectividad del lanzamiento, estando por encima del 60% en true shooting en esta serie, con más de 50 lanzamientos. Es una marca histórica. Estamos hablando de un jugador que no solo este año, sino que desde que arrancó, que viene haciendo cosas impresionantes. Es el mejor tirador de todos los tiempos, cambió el juego prácticamente. Gracias a él es que el básquet está mutando hacia más triples prácticamente que dobles. En muchos casos es así, es de esa manera. Muchos equipos ya tienen esa filosofía incorporada, y estamos hablando de un jugador que lo hace y es prácticamente indefendible. Creo que muy pocos jugadores en la historia, y si lo queremos pasar a otro deporte, podremos compararlo quizás con Messi, un jugador que se reinventa temporada a temporada, que más allá de que muchas veces hace lo mismo, que es prácticamente en su caso tirar triples, y podemos ir Messi encara por la derecha, va hacia el medio y le pega el zurdazo al segundo palo o al palo derecho del arquero. La gran mayoría de las veces termina adentro y no los podés frenar, no hay manera de detenerlos para que puedan hacer eso, no hay punto de comparación en el hecho de que los que lo intentan emular no lo consiguen, y ahí también está su grandeza. Muchos quieren hacer lo mismo que Curry, que Messi o que todas las grandes leyendas de todos los deportes, pero nadie lo puede hacer al nivel que lo hacen ellos, al nivel y también con la consistencia que lo pueden hacer, porque lo pueden hacer una o dos veces, pero meter la cantidad de triples que Curry metió a lo largo de toda su carrera, nadie lo hizo. Meter con la consistencia que lo hizo en estas finales y en las anteriores, obviamente, con los títulos que ganó, nadie lo hizo. Es decir, es un jugador que trascendió el modelo deportivo de la actualidad y también de los últimos años, y termina obligando al cambio, a la adaptación. Y no solo que él obliga a la adaptación, sino que también él mismo lo hace para acostumbrarse o mezclarse también un poco en donde tiene sus falencias, poder resolver de una mejor manera, y se convierte en un mejor pasador, en un mejor defensor. En esta temporada recién había leído la estadística de defendiendo a los bases rivales, dejó a Monte Morris en 33%, a Ja Morant en 22%. Estamos hablando de un Ja Morant que toda la temporada estuvo por encima del 40%. Luka Doncic en 39%. Es muy difícil defender a Doncic, pero así todo lo dejó por debajo del 40%. Y a Marcus Smart en 33%. Es decir, hasta en defensa ha dado el salto Curry en esta temporada. Y es innegable que paso a paso que da es cada vez mejor. Y si quieren títulos hay también, o reconocimientos. 4 anillos, 2 MVPs, 1 unánime, un MVP de las finales ahora, un MVP de las finales de conferencia, el único que se ha entregado en el oeste, 8 All-NBA, 8 All-Star, 2 veces campeón de anotación de la NBA, una vez campeón de robos en la liga, o líder en robos de la liga, entró en el club del 50-40-90 en una ocasión. Máximo triplero de la historia de la temporada regular, de los playoffs, de las finales de la NBA.
del partido que quieran y del lapso que quieran de la temporada, incluso los partidos de solteros contra casados que se deben jugar en la casa de Adam Silver y parte del top 75 que lanzó la liga en este año, así que no hay mucho por donde agarrarse. Stephen Curry acaba de hacer algo tan simple como agrandar más la leyenda de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Quieren ponerlo en el top 10? Pónganlo. No quieren ponerlo, no lo pongan. Pero no se puede negar que la NBA y la historia de la liga se va a contar antes y después de Stephen Curry. Y eso no se define ni por títulos, ni por reconocimientos, ni por estadísticas, sino por el legado en general que ha dejado un jugador único en su especie como lo es el 30 de Golden State Warriors. Son las 14:58, nos tenemos que empezar a despedir. Emi, nos encontramos el martes que viene ya para empezar a hablar un poco de la off-season y de lo que tienen que hacer las franquicias, porque no tenemos NBA hasta octubre, va a ser complicado. Tenemos el draft el jueves, el próximo jueves, 23 de junio, así que vamos a estar hablando también de eso. Pero siempre hay algo, con la NBA siempre tenés la posibilidad de mencionar alguna cosa, se vienen los rumores, así que podemos sobrevivir. Exactamente, gracias a vos, Lea, gracias a todos los que nos acompañaron en esta nueva temporada, que bueno, obviamente estuvimos cubriendo la NBA como siempre. Nuestra, ¿qué sería? La cuarta temporada, tercera. Sí, creo que tercera o cuarta, 2018 fue, así que 2018-2019, sí, la cuarta. La cuarta con la del medio que fue un poquito más corta por tema pandemia, claro, pero que se terminó con la burbuja. Exactamente. Cuarta temporada, obviamente agradecerle a toda la gente que nos acompaña, a los que están desde el inicio, a los que estuvieron, a los que nos acompañan, a los que van a estar. Obviamente gracias a vos, Leo, porque sin vos obviamente esto no sería posible y no es un cliché, realmente esto no sería posible sin vos, Leo, y además también el orgullo de que te hayas incorporado obviamente hace un año y medio, más o menos 2 años, cuando empezamos a hacer todo esto de la virtualidad y con la pandemia, y que obviamente también es un honor que lo estemos haciendo los tres juntos, porque la verdad que sale un lindo producto y está bueno hacerlo con gente también que sabe mucho de básquet y que también le gusta, que no solo sabe, sino que también le gusta. Hablando de las fechas, se viene el draft, como decías vos, Lea, esto del jueves, y después ya arrancamos en julio con las diferentes Summer Leagues y obviamente las post-season, así que no tenemos básquet oficial, pero sí vamos a poder ver un poquito del armado de los equipos de cara a la nueva temporada. Leo, muchas gracias. No sé, creo que te acabo de cortar, pero coincido en todo lo que dice Emi, así que de verdad muchas gracias a los dos por estar siempre y bueno, se viene esto que mencionaba Emi, que tiene que ver mucho también con lo que puede llegar a pasar con los argentinos, así que estén atentos a eso también. Sí, a darle mucha pelota a la Summer League porque probablemente va a estar jugando Luca Vildosa varios partidos con los Bucks. A seguir de cerca qué va a hacer Facundo Campazzo. A partir del 1 de julio vamos a empezar a tener novedades de verdad, probablemente más cerca del 2 del 3. Y bueno, y después continuar viendo el progreso de Leao Bolmaro y demás. A mí me empezaron a tomar en serio aquí en Crossover una vez que me vieron caminar por el Rucker Park. Quiero que lo sepa la gente. Después el resto es todo novela. Igual es muy divertido hacer el programa. Me divierte el hecho de estar con dos personas que estimo, que los vi crecer muchísimo y que me parece que la rompen en cada cosa que emprenden. Y sobre todo, me gusta esto de, al no haber partidos, tener que ingeniárnosla para seguir hablando de NBA. Por ejemplo, me parece que en algún programa futuro deberíamos hacer una lista de narrativas injustas como la de Curry no tenía un Finals MVP y jugar un rato con eso. Largo, pero hay un montón, históricas y actuales. Sí, da para un programa documental Claro, al viejo estilo de los viernes de trasnoche. Sí, es verdad. Estaría bueno, hay que pensarlo, eso estaría bueno. No lo prometemos para la próxima semana, pero sí que hay varias. Ahora vamos a tener un montón de noches libres, así que sí, vamos a poder preproducirlo tranqui. Sí, hay mucho. Desde ya, empezando por lo que ha sido esta temporada, tenemos mínimo 10 historias para contar.
en torno a eso, pero Smart no es base. ¿Cómo? Smart no es base. Claro, que Smart no es base, ahí tenés otra narrativa. Bueno, de eso se va a encargar Ale Gaitán, de paso le mandamos un saludo seguramente hoy, se va a estar peleando, pero sí, hay muchas y obviamente vamos a estar contándolas en crossover. Veremos si el mercado se mueve rápido, si se mueve lento, si hay traspasos, además del que ya tenemos de Christian Wood a Dallas, vamos a tener que hablar de todo eso, pero la certeza es que vamos a estar acá haciéndolo. Así que muchas gracias a todos los que se suman en Twitch o en la plataforma de UQ Web. Y nos encontramos el martes que viene, ya sin la temporada regular, pero con otra hora más de crossover. Hasta la próxima.